bueno tener un público tan selecto, ¿verdad que sí? ¿Qué creen ustedes, sí? Freddy me dijo que sí. Bueno, señores, hoy les he traído un tema muy bonito. Hemos hablado bastante, pero hoy quiero reafirmar algo porque Dios me ha inquietado bastante para que podamos escudriñar dentro de cada uno de nosotros todo lo que tenemos para llevarnos a su presencia y para poder buscar a Dios. Y hoy quiero hablarle de un tema que lleva por nombre cómo llegar a tener una fe sólida. Todos queremos tener fe y Dios, conforme a su palabra, a cada uno nos ha dado una medida de fe, ¿verdad que sí? Eso significa que ninguno de los que estamos acá nos hemos librado de tener un poquitito de fe. Dios nos ha dado, conforme a su palabra, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que Él a cada quien le dio una medida de fe. Pero hoy yo quiero que esta medida de fe sea una fe grande, una fe sólida, como decía Jesús, una fe grande. Antes quiero contarle que en una ocasión, en una escuela dominical, se hallaba una maestra dándole clase a sus alumnos. Y les hizo una pregunta a todos, así como quisiera yo hacérsela a ustedes, pero se la hizo a los alumnos. Y le dijo, si por casualidad uno de ustedes se encontrara con un gigante como Goliat, ¿qué le hiciera? Todos los niños hablaron. Uno dijo, yo me escondería debajo de la mesa. Otro dijo, yo buscar ayuda de mi papá. Otro dijo, buscaría un grupo de amiguitos y nos reuniríamos para amarrarlo. Y un pequeñito, muy pequeñito, le dijo, maestra, yo lo vencería como David. Le dice la maestra, ¿cómo? ¿Y qué tú harías para vencerlo como David? Dice, oh, buscara una piedra, le mirara a la frente, le apuntara a la frente, pero espérese, profesora, primero yo me hinco y le pido a Dios que no me deje fallar. O sea, él estaba consciente de que él quería hacerle como David, pero primero él quería orarle a Dios para que no lo deje fallar, porque ya ustedes saben, ¿verdad que sí? Entonces esa es la fe que nosotros necesitamos, esa fe que primero que todo pone a Dios. Este niño tenía fe, pero él, primero que su fe, estaba Dios, porque él sabía que Dios no lo iba a dejar fallar. Nosotros los cristianos tenemos la fe como el instrumento, como ¿cómo se puede decir? El pilar central, la base de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, es la fe. ¿De qué nos vale ser cristianos, decir que somos cristianos si no tenemos fe? Dice la Biblia que vivimos por fe, no por vista. Entonces nosotros como cristianos vivimos por fe, no por vista. No importa lo que pase, siempre tendremos fe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está quizás la clave de esta prédica de hoy. Porque ¿de qué nos vale tener una fe grande si no agradamos a Dios? Sin ella es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados para tener fe, pero para tener fe, para agradar a Dios. Y agradar a Dios es siempre dar gracias por todo. Darle gracias por todo. Estar agradecido de Él. En ella podemos enfrentar cualquier adversidad. Por la fe, no importa qué de repente. Y ella, usted tiene la certeza de que puede enfrentar, no importa cuál sea, porque Dios está ahí con nosotros para respaldarnos. La fe, podríamos decir que es la tarjeta que nos permite la entrada triunfal al reino de Dios. Es nuestro ID para nosotros entrar al reino. Nuestra identificación para poder entrar al reino de Dios se llama la fe. Es como cuando usted va a un lugar, a un restaurante, come y le piden que pague. Si usted no tiene dinero, usted saca su tarjeta. El cristiano es la fe. ¿Para qué? Para enfrentar e inmediatamente entra la duda y el temor y el miedo y nosotros perdemos nuestra fe.
Y la clave aquí debe ser que no importa qué situación estemos pasando, siempre creemos en que Él todo lo puede. No importa lo que esté pasando y en el tiempo que esté pasando, debemos confiar en que Él todo lo puede. Santiago 2, en el verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo dice. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que los demonios creen. Cualquiera puede creer. Cualquiera puede creer. Pero el caso tuyo y el caso mío no es creer como los demonios. No basta solo con creer, sino que debemos confiar ciegamente en su palabra. Confiar ciegamente en sus promesas. Y no solamente confiar en sus promesas, sino estar basado en que esas promesas en Él son sí y son amén. Eso significa que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero si nosotros confiamos en ellas, estaremos seguros de que no fracasaremos no importa la situación que se nos presente. La fe es la certeza y la convicción del cristiano, la esperanza y la convicción del cristiano, así lo establece el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 1, lo hemos hablado aquí mucho, pero es interesante ver cómo comienza este verso. Dice, es pues, cuando la palabra de Dios le refiere a usted, es pues, es como una afirmación doble. Es como cuando Jesús dice, de cierto, es porque es algo que es una confirmación precisa. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la espera no es más que una esperanza. Y la esperanza no es más que exactamente tener fe. Yo espero. Dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero que lo que viene, viene, y estoy seguro que viene porque tengo la certeza de que Dios está conmigo. Yo tengo fe, mata gigante, de que eso viene. Entonces, la fe verdadera necesariamente debe contener una certeza, pero debe tener una convicción. Yo no hago nada con tener fe si no estoy convencido de que lo que viene, viene. No importa que yo suba, como decía Martin Luther King, yo voy a subir la escalera, aunque nada más vea el primer peldaño. No sé si de ahí para allá hay más peldaños, pero yo la voy a subir. Porque tengo fe y estoy seguro de que esa escalera tiene más peldaños. La fe sólida nos da la seguridad de que aunque no veamos la respuesta inmediatamente, en el kairos de Dios, en su momento, obtendremos esa respuesta. No importa cómo sea, a veces nos desesperamos. Sobre todo los cristianos, oramos un mes, 2 meses, 3 meses, un año por algo que nosotros queremos ayudar a Dios para que Dios lo haga al tiempo de nosotros. Pero es en el kairos, en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos dé algo que Dios sabe que no nos conviene en ese momento. Y por esa razón Él nos lo tiene reservado para su tiempo. Tenemos un bebé, se nos va por una razón u otra, y entonces nos desesperamos, nos volvemos locos y a veces hasta queremos echarle la culpa a Dios. Pero Dios tiene preparado más hijos para ti. Entonces, necesariamente debemos confiar y tener fundamento de que Dios tiene cada cosa conforme a su tiempo, no al tiempo nuestro. ¿Cómo entonces nosotros podemos desarrollar una fe sólida? ¿Cómo podríamos lograr eso? Dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de Romanos, dice así, la fe viene ¿por qué? Y el oír por la... Bueno, aquí vamos a hablar claro. Vamos a levantar las manos todos aquellos que hoy, mañana, ayer y todos los días hemos leído la Biblia. Pues le estamos leyendo. Y entonces, si eso no es así, aquí entonces estamos hablando de que la fe entra por el oír la palabra o por escuchar la palabra o por recitar la palabra o por devorar la palabra. Viene por el oír, pero el oír la palabra. Significa esto sencilla y llanamente de que para poder ponernos en contacto con nuestra fe y poder aumentar esa fe para que sea más sólida, tenemos que participar en todas las actividades que tengan como base la lectura, el estudio, el escudriñar la palabra.
Si por una razón u otra usted es de las personas que tiene mucho tiempo, que no escudriña la palabra, que no lee la palabra, que no se pone en contacto con ella, exactamente usted no se está poniendo en contacto con Dios, porque la palabra es de Dios. Y es el tiempo para que comencemos entonces a decir, yo hoy comienzo a tener una vida cristiana diferente, porque a partir de hoy voy a leer la Biblia, aun sea un versículo todos los días. Yo tengo 256 hermanos que reciben ese versículo todos los días, yo se lo envío. Un versículo, uno no más. Con ese es suficiente para ponerme en contacto con Dios todos los días. Cuando haga eso, entonces mi fe, como es natural, estamos hablando de que se va a desarrollar y se va a fortalecer porque ha venido desarrollándose conforme al oír la palabra. La fe, Romanos 10:17, la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces, empezamos por ahí para desarrollar nuestra fe y aumentarla, ¿verdad que sí? Hay que mantenerse en contacto con el Señor, tener una relación más íntima con Él. No podemos tener una fe fuerte cuando nuestra relación con Dios es débil. Es una relación superficial. Es una relación por arribita, como decimos nosotros. Es una relación de lejito. Es una relación a veces. ¿Y cómo vamos a tener fe? Si es de lejito, es por arribita, es débil. Nuestra fe debe ser fuerte, una relación en donde estemos juntos, unidos. Recuerden, siempre hemos dicho que la palabra de Dios dice que la relación íntima con Dios es con los que le temen. Entonces, la intimidad, cuando yo estoy íntimo es porque estoy de cerca. Entonces es interesante para nosotros hacer crecer y fortalecer esta fe y darle más fuerza. Tenemos que cambiar esa debilidad de nuestra relación, eso mantener por arribita y estar más cerca. Por eso les seguimos invitando a que se unan a la célula, a que se unan a los estudios bíblicos que tenemos los martes. Todos los martes y todos los jueves estamos ahí. O que se participen los sábados en la oración de las 7 de la mañana. Debemos ayunar, debemos orar, debemos buscar su presencia, debemos congregarnos, debemos estudiar la palabra, estar ahí para poder nosotros tener esa relación más íntima. La palabra nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 6, dice, y tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No tienes ni siquiera que salir de tu casa. Te trancas en tu lugar secreto. No hacer como el muchachito aquel, ¿no? Un niño que estaba orando. Él quería una bicicleta y le estaba pidiendo una bicicleta para Dios. Y entonces él oraba, pero fuerte. Se oía en la calle afuera lo que le decía. Papá Dios, mándame una bicicleta, pero que sea roja y que sea rápida. Y lo voceaba. Y la mamá que estaba en la sala decía, mi niño, pero cuando ores, acuérdate lo que dice Mateo 6, que tienes que ser tranquilo y en secreto. Dice, sí, yo sé que papá Dios no es sordo, pero la abuela mía es sorda, que es la que tiene los cuartos. Y ella me oye. O sea, que él estaba voceando para que la abuela lo oyera, que es la que tiene los chelitos para comprar la bicicleta. Cuando dedicamos tiempo a Dios, tiene que ser un tiempo de calidad. No decir, me voy a ir a orar. Y entonces mientras estoy orando, mi mente está en el salón o está en la fiesta o está en el trabajo. Cuando yo voy a orar porque le he dedicado tiempo a Dios, es exactamente eso, estar con Dios. Y cuando estamos con Él, Él que ve en lo secreto, te ve que tú estás con Él y ahí Él te va a bendecir de manera sobrenatural. La fe se prueba en las dificultades. Ahí es que se va a saber si tu fe es grande o tu fe es pequeña. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso del 2 al 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando se habla de sumo gozo es mucho, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas.
Yo había leído mucho este versículo, pero no me había dado cuenta que dice diversas. A veces nosotros entendemos que es cuando te encuentres en una prueba. Pero la Biblia te está diciendo cuando tienes que tener gozo, no importa lo que esté pasando, cuando todas las pruebas te estén abrumando, pero muchas pruebas que te estén abrumando. Entonces fíjense en dónde, a quién están probando. Sabiendo que la prueba de quién, de vuestra fe. O sea, lo que se está probando es la prueba de tu fe. Te puede producir paciencia o te va a producir paciencia. Fíjense que la palabra nos habla bien claro de que necesitamos no solamente tener paciencia, sino probar nuestra fe bajo las pruebas. Las pruebas no son malas, las pruebas nos purifican. El oro, para que pueda ser más puro, mientras más puro, más fuego recibe. Para nosotros obtener un oro de 24 quilates, tenemos que darle fuego. El de 18 tenemos que darle fuego, pero al de 24 más fuego. La temperatura más intensa para que pueda liberar las escorias que tiene el metal y que quede más puro. Pero para eso tiene que someterse a fuego intenso. Asimismo, Dios quiere que para que nosotros podamos ser cristianos con una fe pura y una fe fuerte, Él nos somete a prueba nuestra fe. Y esas pruebas van desde el diablo tentarnos en todo, como lo hizo con Jesús. A veces nos decimos, pero ¿y por qué que me llegan tantas cosas a mí? ¿Cuál es la razón de que me lleguen tantas cosas? Bueno, es que te están probando para ver si en verdad tú apruebas. Las pruebas son justamente un recurso para ver si tú apruebas, ¿verdad? En la escuela las pruebas se le llaman examen, ¿verdad? Pero los exámenes son para ver si tú apruebas ese año, ¿verdad? Asimismo, las pruebas en la vida cristiana son estas que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten crecer, que nos permiten que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe sea más fuerte. Por eso dice la palabra, para la prueba de vuestra fe es que vienen las pruebas, para fortalecer nuestra fe. Siempre habrán obstáculos para esto, siempre habrán obstáculos. El enemigo crea un sinnúmero de obstáculos para que nosotros podamos no desarrollar la fe, y una de ellas es la duda, que es hermana gemela de la fe. Hermanita gemela. La duda y la fe andan de brazo, porque cuando usted tiene algo que tiene que hacer y usted lo duda, automáticamente pierde la fe. Y si usted restaura su fe, usted inmediatamente bota su duda. Andan de brazo echado. Entonces, la duda, el temor y el miedo son los tres primeros elementos que nos hacen a nosotros perder nuestra fe. En un pueblo, en una ocasión, eran una congregación inmensa, grande, una iglesia que tenía muchas iglesias dentro de ese pueblo. Decidieron hacer una oración. Pasaban por una terrible sequía y convocaron a todas las iglesias para hacer una cadena de oración comunitaria para que lloviera. Se querían convertir en Onelía, pero ellos querían que lloviera y convocaron a todas las iglesias. Un pastor se encargó de dirigir todo y convocan a todas las iglesias a un parque para que oremos durante horas para que el Señor nos envíe una lluvia. Todos aparecieron a su hora. Todo el mundo llegó a su hora. Y el pastor los ve y le dice, oh, ¿y dónde está su fe? Dice, ¿y cuál fe? Nosotros tenemos mucha fe, pastor. Dice, pero si ustedes hubiesen tenido fe, cada uno de ustedes hubiese traído un paraguas. Porque va a llover, ¿verdad que sí? Entonces así es que se prueba en la fe. O sea, cuando yo sé que va a llegar algo, yo preparo todo, porque viene. Tengo la convicción de que viene. Tengo la certeza de que viene. Entonces a veces uno, sin uno darse cuenta, uno tiene fe, pero también tiene duda. Y lamentablemente casi siempre tenemos un amiguito, un compañero, un hermano, un esposo, una esposa, que siempre tiene el espíritu de la duda desarrollado para que cuando tú tengas un emprendimiento, el que está al lado te dice, oye, pero mira, si te meten en eso puedes fracasar. Yo conozco muchísimos que fracasaron con eso. Es el primero que te mete la semilla de la duda. Entonces,
tú tienes que tener una fe tan fuerte que decirle, oye, lo que tú estás diciendo le pasó a él, pero a mí no. Porque el que está conmigo es más grande que el que está con él. Automáticamente tiene que desactivar esa cláusula. Y la duda, aunque es gemela de la fe, necesariamente no puede estar en tu presencia, no puede estar en tu vida. La duda es sin duda enemiga completa de la fe. Santiago 1, en el verso 6 dice, pero pide con fe, no dudando nada. La palabra nada es nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado hacia otro. Asimismo es la duda. El que duda es exactamente como la ola del mar, que va de aquí para allá y de allá para acá. Como la brisa que cambia permanentemente, como la veleta que cambia. Ese es el que duda. Hoy está así y ahorita está así. Y hoy está así y ahorita está así. Entonces, la duda es enemiga de la fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, su fe se sostuvo, pero cuando dudó, ¿qué pasó? Él pensó, él iba y dice, pero soy yo que voy caminando, pero es verdad que soy yo. Él comenzó a dudar y ahí comenzó a hundirse. ¿Y qué le dijo Jesús en Mateo 14:31? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús conoció su pensamiento y le dijo, ¿por qué dudaste? Entonces, la clave debe ser nunca dudar, porque la duda es el enemigo número uno de la fe y el mayor enemigo de la confianza. Cuando tú tienes confianza, él tenía confianza en Jesús, pero tuvo duda. Y muchos de nosotros a veces tenemos confianza en Dios, pero dudamos. Cuando dudamos y tenemos confianza en Dios, ponemos la fe en un tercer plano y la duda y el temor en un primer plano. Hay otros elementos que son también que nos ayudan a no desarrollar nuestra fe. Es la influencia del mundo. La influencia del mundo, lo que decíamos hace un momento. Pero la sociedad de hoy regularmente nos crea la idea de que la felicidad está en la riqueza, en el éxito, en los placeres, en los triunfos humanos. Ahí está la verdadera, el éxito está ahí, conforme al mundo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es muy precisa cuando dice en 2 de Timoteo 6, verso 11, dice, pero tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad. Ustedes saben lo que es la piedad. La gente a veces habla de la piedad y no sabe lo que es la piedad. La piedad es la reverencia a Dios. Por eso le dicen a la gente impío, impiedad. El que no tiene piedad es impío, no tiene reverencia de Dios. También la fe, el amor, la constancia y la humildad. Dice, esmérate en seguir eso. Y olvídate de estarte llevando de las cosas del mundo para que tu fe se desarrolle como debe ser. El otro escollo del desarrollo de la fe se llama la incredulidad. La incredulidad vive con nosotros también, así como la duda. Y no con nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro dijo, ayuda mi incredulidad? O sea, el mismo Pedro, un apóstol. Ayuda mi incredulidad. Eso significa que si ellos eran incrédulos, ¿qué nos dejará a nosotros? Es otro obstáculo para nosotros tener una fe sólida. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros un corazón malo lleno de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque cuando nosotros somos incrédulos es el primer violación al primer mandamiento. Creerás en el Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros no creemos, estamos siendo incrédulos y entonces nuestro corazón está llenándose de esas cosas malas, de incredulidad. La incredulidad endurece el corazón, nos aleja de Dios, nos entenebrece el entendimiento, nos cauteriza la conciencia,
Debemos resistirla y aferrarnos a las promesas de Dios. Debemos necesariamente estar asidos de la promesa de Dios, estar agarrado, aferrado de la promesa de Dios, porque es que estas enemigas del desarrollo de la fe nos entenebrecen el entendimiento, nos cauterizan la conciencia, hacemos las cosas de manera automática. El poder de una fe inquebrantable es el que nos va a nosotros a desarrollar cada día más nuestra fe. Cuando sabemos que la fe puede producir todo lo que puede Dios con su poder. Por ejemplo, si leemos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, vemos un ejemplo de lo que es una fe grande, una fe inquebrantable. Lucas 7, desde el verso 2, y me voy a permitir leérselo entero, estos 7 versos. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, habla Jesús, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su hijo. El centurión, que tenía su grupo de gente, mandó un grupo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que le pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Ese era el centurión. Así que Jesús fue con ellos. No estaban lejos de la casa, cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, o sea, el centurión manda a parar a Jesús, que no llegue. Otros amigos van a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, le dice el centurión a través de los amigos, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Él se sentía tan indigno que él no se sentía ni siquiera él digno de ir a presentarse. Por eso mandó a otro. Pero con una sola palabra que digas puedes sanar mi siervo. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, fíjense lo que le dijo finalmente Jesús. Le digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Fíjense que hay fe grande, ¿verdad? Conforme a lo que acaba de decir Jesús, hay fe grande y poquita fe también, porque acaba de decirle a Pedro, hombre de poca fe. O sea, a uno le dijo poca fe y a otro le dijo fe grande. Por esa razón, debemos nosotros buscar los recursos que les estamos dando para que nuestra fe crezca y sea cada vez más grande. Debe tener una fe que mueva montañas, como decía Jesús en el libro de Mateo 17:20. De cierto te digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, que es el grano más pequeño, pero que da el árbol más grande, le diría a esa montaña, muévete. Cuando él le dice eso, es exactamente queriéndote decir que no importa la fe que tú tengas y la situación y el problema que tú tengas, si tú crees que eso lo vas a hacer porque no lo está haciendo tú, sino que lo está haciendo Jesús, lo harás. No importa el tamaño de tu problema, no importa el tamaño de tu situación, esa montaña se mueve porque tú tienes fe como un grano de mostaza y tu fe es tan grande como la del centurión. Una fe firme debe tener una fe que venza el mundo. Una fe que vence al mundo. Por eso dice la palabra en el libro de Juan, primera de Juan 5, en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice al final, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Entonces, lo que vence al mundo es nuestra fe. Por esa razón, dice Jesús, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ese quien vence al mundo es nuestra fe.
Tener fe es entender y confiar en que Jesús todo lo puede. Y por esa razón yo tengo esa fe de que con Él soy más que bendecido y puedo hacer todo lo que yo quiera y un poco más, dijo Él. Cuando vivimos por fe, no somos esclavos del temor ni de la circunstancia. Es que andamos por fe, no andamos por vista. Andamos por fe, no por vista. Debemos activar la fe que nos justifica. Jesús dijo que Él nos justificó en la cruz, pero debemos activar esa fe que nos justifica. Si leemos su palabra en el libro de Romanos 5, en el verso 1, dice, justificado pues, ¿por quién? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos sido justificados por la fe. Si no tenemos fe, no somos justificados. No crea usted que por más que usted desarrolle una vida cristiana, si no tiene fe, no espere ser justificado por Cristo. Somos salvos y justificados por obras. No por obras, sino por fe. No por obras, sino por fe. ¿Cómo nosotros debemos mantener entonces la fe, una fe sólida en todo tiempo? Número 1, mantener tu vida en oración. Filipenses 4, desde el verso 6 al verso 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con oración de gracias. No importa la situación que esté pasando, no te afanes, no le añadas un codo al día. No importa, lleva eso en oración y súplica y ruego a los pies de Cristo. Ora, clama, no importa lo que esté pasando, cree. Filipenses te dice en el capítulo 4, no te afanes, lleva eso a Dios. Número 2, confías en Dios y no en tu propia prudencia, en tu propia fuerza. Proverbios 5, desde el verso 5, Proverbios 3, del verso 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lamentablemente, los humanos somos demasiado dados a decir, yo puedo y yo puedo, yo lo hago, yo soy. El egoísmo y el orgullo nuestro que tenemos en nuestros corazones de que nosotros podemos hacerlo, elimina a Dios automáticamente, lo saca a Dios y mete el ego en nosotros. Pero no te apoyes en tu propia prudencia y tratas de confiar en el Señor con todo tu corazón. Número 3, rodéate de personas de fe. Rodéate de personas de fe. Si en tu núcleo hay un grupo de personas que no son personas de fe, trata de irte apartando de ellos y rodéate de gente de fe. Hebreos 10, en el verso 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, cuando yo me reúno con gente de fe, esa persona no me va a hablar mentira ni me va a murmurar a mí de otro. Me va a hablar de palabras de gracia, de bendición, de palabras de fe. Entonces continúa, dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. O sea, cuando nosotros dejamos de congregarnos, nos apartamos. Es como cuando estamos teniendo un fogón, lo encendemos y comenzamos a separar los tizones, ¿verdad? La candela se apaga. Unamos esos tizones que son cada uno de nosotros para que se mantenga ese fuego. Número 4, recuerda la promesa de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, verso 20 dice, sus promesas son en él sí y en él amén. Entonces, esas promesas de Dios que son en él sí y en él amén, y amén quiere decir que así sea, significa que nosotros para poder desarrollar una fe fuerte tenemos que recordar las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Y número 5, ¿cómo debemos mantener esa fe sólida en todo tiempo? La número 5, permanezca firme hasta el fin. Y está Mateo 24, verso 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo que perseguimos todos, la salvación. Y si todos perseguimos la salvación, debemos hacerlo hasta el fin. Y hasta el fin es
que esa carrera que nosotros estamos llevando llegue a la meta, como están llegando a la meta los maratonistas que están corriendo hoy en la Avenida del Puerto, ¿verdad que sí? Finalmente, una fe sólida no se construye de la noche a la mañana, ¿eh? No vaya usted a creer que usted va a desarrollar su fe de la noche a la mañana. Pero sí, con las herramientas que les he dado, puede irla desarrollando con toda capacidad, logrando construirla y desarrollarla y sostenerla, para que en esos momentos de grandes dificultades, en donde la vida se nos pone un poco difícil, nosotros poder decir, no, quien está conmigo es mayor que el que está contra mí, y no importa lo grande que sea mi problema, mi fe es mayor que ella. Si basamos nuestra fe en la palabra de Dios, nos mantenemos en una relación íntima con Él, entonces enfrentamos las pruebas con valentía. No importa cómo venga, la enfrentamos con la valentía de vida para poder salir a camino. Independientemente, no importa qué tipo de prueba llegue, nosotros la enfrentamos con valentía, porque nuestra fe es una fe sólida y la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Hoy es el momento para nosotros examinar nuestra fe, ver si nuestra fe está arraigada, si está sustentada, si está basamentada, si está fundamentada en Dios. Examinar, hacernos un autoexamen, una introspección y verificar si nuestra fe verdaderamente está fundamentada en Dios. Entonces, si está fundamentada en Dios, no importa que venga la tormenta. Pueden venir las tormentas, pueden venir las situaciones y no importa la brisa que venga, la fortaleza del Espíritu de Dios que mora en mí vencerá como venció en el lago cuando vino la gran tormenta, que sencillamente Jesús la paró con su palabra. Y Dios te da la potestad y la fuerza para que tú pares esa tormenta, sencillamente con decirle a la tormenta, párate, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, dice la palabra de Dios. Si nuestra confianza está cimentada en el Señor, no habrán tormenta que puedan destruirnos. Pablo decía en el capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es sencillo. Si cumplimos con todo lo que hemos hablado y llegamos a la meta final, en el momento que tengamos que partir al Señor, he guardado la fe, he llegado a la meta. Ese es el plan que debemos tener cada uno de nosotros hoy, de prepararnos, de desarrollar nuestra fe, de fortalecer nuestra fe, para que en todo momento, no importa quién venga, viene el tentador a querernos tentar, viene el enemigo a querernos tumbar, vienen las tormentas a querernos probar. Nuestra fe es tan sólida y tan poderosa que nos permite decir, he llegado, he cumplido la meta, he guardado la fe, he llegado a donde quiero llegar, he sido salvo. Ese debe ser el plan de todos, porque todos perseguimos la salvación. Que así sea y que el Señor nos dé a nosotros esa fuerza para nosotros cambiar el estilo de vida, de vivir una fe por arribita, ¿verdad? Una fe débil, una fe de lejito, como decíamos, ¿verdad? Una fe a veces yo me conecto, a veces yo voy, a veces lo hago. Debemos hacerlo siempre. Dice la palabra, orad en todo tiempo. Eso significa que no es a veces ni por arribita ni débil. Que Dios nos permita que nuestra fe crezca, que se fortalezca, que hoy comencemos una nueva vida, que todos aquellos que no estudiamos la palabra, que no nos ponemos en contacto con la palabra, porque es por ahí que va a entrar la fe. Dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra. Hoy es el día. Comenzamos entonces un proceso. Todavía estamos a tiempo. Tenemos la oportunidad de comenzar ahora a estudiar la palabra y cuando termine el año ya hemos terminado de leer la Biblia. Los que no están, los invitamos los martes, estamos estudiando la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Allí la escudriñamos y todos los que participan hacen aportes. Dios pone palabras en cada uno y todos crecemos. Y allí podemos estudiarla todos los martes a las 9 de la noche. Así es que les hacemos esa invitación.
No se lo pierda, que con ella va a desarrollar su fe. Póngase de pie.